Sábado 29 de marzo de 2025. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra del Señor. Les invito para que nos pongamos en la presencia de Dios e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la asistencia del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Queridos hermanos, en este día sábado recordamos a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora Dolorosa, y le pedimos a ella, a la Madre del Cielo, Madre de Dios, Madre de los ángeles, que interceda por todos nosotros. Con mucha alegría les comparto la lectura del día de hoy. La primera es tomada del libro de Oseas, en el capítulo 6, versículos del 1 al 6. Volvamos al Señor, porque Él ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha golpeado y Él nos vendará. En 2 días nos volverá a la vida y al tercero nos hará resurgir. Viviremos en su presencia y comprenderemos. Procuremos conocer al Señor. Su manifestación es segura como la aurora. Vendrá como la lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? Vuestro amor es como nube mañanera, como el rocío que al alba desaparece. Sobre una roca tallé mis mandamientos, los castigué por medio de los profetas con las palabras de mi boca. Mi juicio se manifestará como la luz, quiero misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 50. Quiero misericordia y no sacrificio. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptará los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Quiero misericordia y no sacrificio. El Evangelio es tomado de San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquél no,
porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra hermosa con la cual Dios quiere movernos a la conversión en este día. Queridos hermanos, nos sigue hablando la palabra a través de la profecía de Oseas. Y dice el Señor, vamos, volvamos a Él. Hay que retornar al Señor. Es el llamado constante de la Cuaresma, volvernos al Señor, porque Él ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha golpeado y Él nos vendará. El Señor es nuestra medicina, mis queridos hermanos. Él quiere venir a vendar los corazones rotos y heridos por el pecado. Y dice la palabra, en 2 días nos volverá a la vida y al tercero nos hará resurgir. Algo importante que está diciendo el profeta, y es como en un anticipo de la resurrección, en 3 días nos hará resurgir. Es una gracia especial. Los profetas hablan en la Escritura y ya prefiguran los acontecimientos de Cristo Salvador que se van a realizar en el Evangelio. Dice, procuremos conocer al Señor. El conocimiento de Dios es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Y a veces somos perezosos para tomar la palabra, para abrir la Biblia, para rezar el rosario, para formarnos en la fe, para ir a la catequesis. A veces somos perezosos en conocer al Señor y nos dedicamos a conocer las cosas del mundo. A mí me impresiona que hay personas que son expertas en fútbol y se saben el nombre de los futbolistas, en qué equipos de fútbol han jugado, cuántos goles han anotado. Y eso es una cosa impresionante. Pero cuando se les pregunta de Dios, no saben absolutamente nada. En el caso de las mujeres, son expertas muchas veces en perfumes, son expertas en productos de belleza, de limpieza facial, son expertas en marcas de ropa, pero no son expertas en el conocimiento de Dios. A cualquiera de nosotros nos puede pasar, volvernos expertos en las cosas del mundo, pero desconocer lo más importante que es el Señor. Dice también, su manifestación es segura como la aurora. Vendrá como la lluvia de primavera que empapa la tierra. Debemos pedirle al Señor que esa lluvia recaiga sobre cada uno de nosotros. Y esto concuerda con lo que dice la profecía de Isaías, que la palabra cae como la lluvia del cielo y no retorna hasta que produzca su fruto. Es muy importante abrir el corazón para que la lluvia de la gracia de Dios recaiga sobre cada uno de nosotros. Y debemos estar abiertos, porque pasa muchas veces que nos volvemos impermeables como las piedras ante la lluvia de la gracia de Dios. Una piedra puede estar sumergida totalmente en un río y usted la saca, le da el sol y enseguida se seca. Y usted la parte y está seca totalmente por en medio. Así podemos ser cuando no nos abrimos del todo a la gracia de Dios. Yo les invito, mis queridos hermanos, para que nos abramos más a la misericordia de Dios. Y te pregunto, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu adoración eucarística, tu visita al Santísimo? ¿Cómo está tu vida de rosario, de coronilla, de lectura de la palabra de Dios? ¿Cómo vas en tu conocimiento y crecimiento espiritual? Esto es muy importante. Nunca nos podemos cansar de conocer a Dios. Ni nadie puede decir, no, yo ya no necesito conocer a Dios, yo ya sé quién es, porque eso sería totalmente falso. Todos sin excepción necesitamos acercarnos más al Señor. Y dice también, mi juicio se manifestará como la luz. Quiero misericordia y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. El Señor quiere misericordia.
Por eso el Señor quiere que nosotros hagamos obras con los pobres, con los enfermos, con los necesitados. Tenemos 14 obras de misericordia, 7 corporales y 7 espirituales. No hay nadie tan pobre, tan miserable en este mundo que no tenga nada que compartir con el otro. Todos nosotros podemos hacer misericordia, hacer caridad. Todos nosotros podemos visitar un enfermo, visitar un preso, darle un consejo a alguien que lo necesita, corregir a alguien que se equivoca. Podemos vestir al desnudo, podemos darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento. Son tantas las maneras que nos plantea el Señor para que practiquemos la misericordia. Al Señor le gusta más la misericordia que los sacrificios. Y a veces nos preocupamos mucho por los sacrificios, por los ayunos, las abstinencias, las mortificaciones, pero no nos preocupamos tanto por el hermano que sufre y pasa necesidad. El Señor nos hace este llamado a acordarnos de que hay otros que están necesitados de una mano que se tienda hacia ellos. Y dice, prefiere o quiere más el conocimiento que los holocaustos. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Así que tenemos que ponernos en marcha a conocer cada día mejor al Señor, porque eso es lo que Él quiere de cada uno de nosotros, que podamos ampliar el conocimiento de Dios. Y no se refiere solo al conocimiento intelectual, que es muy importante, se refiere al conocimiento del corazón. Recuerden lo que decía el justo Job, después de que pasó por todas esas calamidades, que perdió la familia, la casa, los bienes. Señor, te conocía de oídas, pero ahora sí sé realmente quién eres. Hermanos, el conocimiento de Dios, la experiencia de Dios, que cada uno de nosotros estamos llamados a tener de Él. Acumula experiencia de Dios, acumula conocimiento de Dios y verás cómo la alegría, la felicidad siempre se mantendrá en tu corazón. El conocimiento de Dios es lo más importante. Es la sabiduría, la ciencia de los santos. Conocer a Dios, conocer su palabra, conocer sus mandamientos, saber qué es lo que le gusta al Señor y qué es lo que le desagrada. Es muy importante en este camino espiritual. En el Evangelio del día de hoy, Jesús presentó una parábola, porque resulta que habían unos que se consideraban justos y despreciaban a los demás. Y entonces les dice el Señor, resulta que 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo se puso en el templo bien erguido, templado, y entonces empezó a orar de este modo en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. Lo que hizo el fariseo fue un monólogo, mis queridos hermanos. Habló solamente de él y de lo bueno que él hacía. Ojo, mis queridos hermanos, cuando nos consideramos muy buenos, cuando se nos olvida que debemos postrar nuestra cabeza, nuestro cuerpo delante del Señor y pedirle perdón por todas las veces que le hemos faltado. Porque cuando iniciamos el camino espiritual, corremos el riesgo de la soberbia espiritual y consiste en creernos que ya estamos listos y empezar a mirar a los demás por encima del hombro, pensar que los demás son pecadores y que yo soy un justo. Y hay muchos que dicen, no, yo no necesito ir ni siquiera al templo, yo no mato, yo no robo, yo no cometo adulterio, yo no hago nada de eso malo y yo hago buenas obras. Ojo con esa actitud. La actitud que debemos tener en la oración es la de la humildad, porque dice que también allí había un publicano. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo.
sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecador. Es lo que estamos llamados a hacer durante este tiempo. Señor, ten compasión de mí. Te he fallado, Señor. Dame tu gracia. Perdona mis culpas. Perdona mis pecados. Hay que ser humildes delante de la presencia de Dios. Hay que doblar nuestras rodillas delante del Creador y el Salvador de todo el género humano. Porque dice el Evangelio, o dice Jesús directamente: os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este es un tiempo para humillarnos delante de la presencia del Señor, para reconocer nuestras culpas, nuestros pecados, para hacer la confesión. Yo les pregunto, queridos hermanos, ¿ya te confesaste? ¿Ya hiciste tu confesión durante esta Cuaresma? No esperes a la Semana Santa. Arréglate con Dios, pídele perdón, haz examen de conciencia, ayuna, está bien que ayunes, haz sacrificios, pero no te olvides de los pobres, no te olvides de los necesitados, y verás cómo Dios abrirá el manantial de su misericordia sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Porque Dios es rico en misericordia, es lento a la cólera, el Señor es rico en piedad y se compadece de todos nosotros. Busquemos a Dios mientras Él se deja encontrar. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un santo y un bendecido día en el amor de Dios.